en la casa de Víctor Raúl Núñez López. Gracias por permitirnos estar en su parte de estudio, acá en su hogar, y para hablar un poco, porque se vive en el Valle del Cauca el Festival del Mono Núñez que llega a los 50 años, pero iniciamos este diálogo con la parte de la niñez. ¿Dónde nace nuestro docente Víctor Raúl Núñez López? Bueno, mis padres ambos eran ginebrinos, tanto mi padre, Rafael Núñez, hermano de Benigno el Mono Núñez, como mi madre Limbania López López, hermana de ese destacado agroempresario industrial y gran ganadero pecuario que fue el señor Miguel López López, propietario aquí de la hacienda Santa Bárbara de Palmira, y que sus hijos, o su hija y sus nietos, construyeron el centro comercial Llano Grande. Entonces, mis padres nacieron allá y mi mamá tenía la usanza. Mi madre pues se casó con mi padre y mi padre trabajaba con el señor Miguel López administrando el molino de arroz, Empresa Nacional Arrocera en Ginebra. Esa empresa pues terminó la sociedad, era una sociedad, y Miguel López lo envía a mi padre a Tuluá para que le administre un molino que tenía también allá, el molino de arroz Tuluá, y una hacienda, el Tablazo. Entonces mi padre trasladó a Tuluá, allá vivió con mi mamá 20 años, allá nacieron mis hermanas y nací yo. Pero mi madre, que era amantísima de su pueblo de Ginebra acá, que iba a tener los hijos, estaba embarazada, se venía en taxi desde Tuluá a Ginebra a tenerlos a Ginebra. Pero en el caso mío no pudo. No pudo, ¿por qué pasó ahí? Porque ella era una persona ya de 41 años y el parto era de alto riesgo, entonces le tocó que quedarse en Tuluá, en el Hospital San José, y allá nací en Tuluá. Pero en Tuluá no alcancé a vivir sin un año, porque al año mi padre se traslada a Bogotá, se va de Tuluá por los graves problemas que se estaban dando en la ciudad por la violencia. Se acabó su negocio, él tenía una hacienda en Tuluá, en Chancos, de 100 plazas, y estaba pensando incursionar ya independiente de su cuñado Miguel en los negocios del arroz, y llegó la maldita violencia, la guerra y la maldita violencia que ha asolado este país durante más de 100 años. Y mi padre le tocó irse para Bogotá. ¿Y ustedes van para Bogotá también? Yo llegué de un año a Bogotá, y de Bogotá a mi padre le fueron mal en los negocios en Bogotá, quebró. Entonces nos vinimos ya a Palmira. Yo llegué a Palmira de 3 años, aquí quedamos nosotros. Y mi padre se fue para Pradera, compró una chagrita y allá se fue a pasar su vejez. ¿Dónde estudia? Yo inicialmente estudié en un jardín, en un kinder, de unas profesoras que eran muy conocidas en Palmira, que se llamaba el Perpetuo Socorro, que daban seguida el cuerpo de bomberos. Allí me encontré con varios personajes de aquí de la ciudad, como Gustavo Adolfo Campo, que fue uno de los primeros secuestrados de Colombia, él estudiaba allí. Los hijos del doctor Manuel Parra, que fue alcalde, también estudiaban allí. El hijo de la dueña del colegio Caldas, Gerardo Naudorf, el compañero mío allí. Lo curioso, lo llamativo es que estas profesoras eran excelentes docentes. Yo salí de allí en kinder sabiendo leer, escribir y sabiendo las 4 operaciones en un año. Desafortunadamente ellas después de eso se fueron de Palmira y cerraron el jardín. Y ahí pasé al Instituto Palmira de Enrique Arbeláez. Y cuando terminé en el Instituto Palmira segundo primaria, inauguraron el Colegio Agustiniano de Palmira. Entonces fui de los fundadores del Colegio Agustiniano de Palmira. Ahí en la calle 35 con 27. Ahí donde siempre ha estado, aquí en el centro, ¿sí? Que era regentado pues por sacerdotes españoles. El padre Colombo, Calahorra, el padre Tomás, el padre Martínez, que cacheteaba a todo el mundo. ¿A usted lo cacheteó? ¿Por qué lo cacheteaba? A un nieto del Mono Núñez le pegó 10 cachetadas, ese apellido. ¿Por qué? Porque le torció el brazo a otro Abreu, primo de Felipe Izaza. ¿Y a usted por qué le pegó? Porque yo era muy inquieto. ¿Qué hacía? Yo niño no.
y amante de la lucha libre. Yo era fan del Santo, el enmascarado de plata. Y yo era muy luchaba y era peleador y toda cosa. Y, bueno, el hecho es que yo entré al colegio agustiniano, fui de los fundadores allí en el colegio agustiniano y estudié tercero primaria, segundo bachillerato. Nunca perdí un año, no perdía materia, me iba muy bien en el estudio, pero era muy inquieto. Entonces, segundo bachillerato me dijeron los padres: no, Núñez, estás molestando mucho, no te vamos a recibir este año, volver, te di un año de castigo. Y de ahí me fui para el colegio Cárdenas, me consiguieron una palanca y entré al colegio Cárdenas a tercero bachillerato. Tercero y cuarto, a mí hice amigo de Carlos Alberto Marmolejo, volví a relacionarme con este mundo de la pintura que me gustaba mucho y toda cosa con Marmolejo. Ahí me cogieron los 13, 14 años, comenzaron las fiestas juveniles y todo. Y estaba muy contento, muy bueno el estudio, con muy buenos profesores, el profesor Ballesteros, el profesor Chalarca, el profesor, grandes profesores en el Cárdenas. Y hice tercero y cuarto. Pero en cuarto vino una manifestación de protesta de universitarios de la Nacional de Bogotá que se vinieron a pie de Bogotá, sí, hasta Cali caminando. Entonces cuando llegaron a Palmira, los del Cárdenas, un grupo del Cárdenas como unos 80 o 100, entre ellos iba yo, porque a mí me gustaba todo lo que era pues, la protesta, agitación, yo era rebelde y toda cosa. Entonces me fui y me metí en esa manifestación y nos ficharon. Y cuando terminé el cuarto y regresé pues para la matrícula, no señor, usted está suspendido aquí, no me dieron matrícula. Yo me disgusté mucho y toda cosa pues ya estaba muy acoplado y me ha gustado mucho el colegio y la enseñanza y todo eso. No perdí el año, pero no me recibieron. ¿Y pensaba estudiar a dónde? Y entonces ya habíamos hecho las diligencias para irme a estudiar a Ginebra al colegio La Inmaculada Concepción. Pero don Miguel López, pues que era pues el hijo más importante de mi abuela Julia, pues un empresario súper grande y todo eso, y la sostenía su mamá. Y yo, no, ¿cómo van a mandar a este muchacho tan inquieto a donde mi abuela pueda molestar? Entonces le tocó a mi mamá dar diligencias y fue donde don Daniel Domínguez. ¿Usted terminó en el colegio de Daniel Domínguez? En el Daniel Domínguez no me quería recibir el rector. Pero ¿Cómo quería, no? ¿Cómo sería, no? Pero don Daniel, no, porque eso habían pasado lista a los colegios. Sí, ya estaba marcado ahí. Estaba marcado, entonces llegó don Daniel Domínguez y no sé por qué motivo se dio cuenta que mi mamá era hermana de Miguel López. Entonces Miguel López tiene unas bellezas de Guaduales ahí en la hacienda de Santa Bárbara. Y Daniel Domínguez ya tenía un lote ahí pegado a la hacienda de Santa Bárbara para hacer el colegio, un colegio que iba a hacer ahí. Doña Limbaña, necesito unas guaduas, usted que es hermana y mamá era una mujer muy extrovertida, muy sociable. Yo, no se preocupe, don Daniel, que yo le consigo las guaduas con mi hermano. Y ahí mismo don Daniel fue y le dijo al rector que tenía... Recíbalo. ¡Me recibe este joven! Y yo me le reí en la cara porque ya me ha dicho que no. Ay, y ahí terminaste. Era un profesor González que daba química y sí, ahí terminé. Y luego pasas a estudiar la universidad. Luego me voy a trabajar con el marido de una prima que era un empresario muy grande, que se llamaba Juan Romero Torres. Él era propietario de una empresa que se llamaba Agrícola Comercial. Era el preparador de tierras más grandes que tenía Palmira. Y él lo contrataron para hacer una adecuación de tierra en Mercaderes Cauca, ya en límites con la Unión Nariño, que los divide el río Mayo. Entonces me dijo que si quería irme para allá, porque yo en vacaciones siempre trabajaba con él, me ponía a vigilar a los tractoristas y a ver cuántas horas habían hecho. Y me fui para Mercaderes Cauca un año. Estuve después de bachiller y ahí me vine para acá y entré a la Universidad Nacional. A la Universidad Nacional, sí. Ingeniero agrónomo. De ahí salí ingeniero agrónomo con tesis meritoria en entomología. La primera tesis que se hizo en Guanábana, en la universidad, la hice yo. En una finca de un pariente de Ginebra que tenía 7 plazas en Guanábana. Se llamaba Diego Lince.
Sí, habla, dice, no salió pues, no salió laureada, pero sí salió el segundo escalón que era meritoria, con muy buenas notas, ¿Y, y salí. y retoma Ginebra o permanece en Palmira? No, yo Ginebra toda una vida, por eso yo quiero mucho a Ginebra y conozco mucho de la historia de Ginebra. Estoy escribiendo una crónica sobre Ginebra que se llama Ginebra, los Reyes del Arroz, para dar a conocer esa etapa en que Ginebra uno de los municipios más ricos gracias al arroz, a la bonanza arrocera que tuvieron. Hubo 3 molinos de arroz. Entonces se hicieron muy ricos los ginebrinos. Yo a Ginebra todas las vacaciones desde niño, mi mamá siempre, cada vacación que salía yo desde la primaria, me mandaba el otro día a salir a Ginebra. ¿Cómo eran las vacaciones en Ginebra? A las haciendas, pues yo iba a unas haciendas pues, muy grandes, muy bonitas. Primero era la hacienda la Julia de mi abuela Julia López, y después en la hacienda Versalles, que era una de las haciendas más lindas de Ginebra, que tenía piscina, pues caballos, tenía horcícola, que era pues de Miguel López López, el empresario más grande que dio en los campos ginebrinos. Entonces, él era porcicultor, él tenía molinos de arroz, él era agricultor, él era granadero, un tipo extremadamente rico. Entonces, resulta que a él en la violencia comenzaron a molestarlo. La misma policía, pues que era conservadora en esa época de la violencia, y él vivía en esa hacienda, una hacienda muy hermosa, y todo era su casa campestre donde estaba criando sus hijos. Y fueron y le levantaron los pisos, que eran unas pesas de madera, a ver si tenía armas, porque él era liberal. Miguel López era liberal, mi padre también era liberal. Entonces, en esa época, pues, manejaban el país, los departamentos y los municipios, los conservadores. Claro. Esa época de Entonces, Ginebra... perdón, Miguel López le tocó que salir y se Salir fue para corriendo, Cali. claro. Y dejó la finca a su mamá y a sus 3 hermanas, 2 solteras y una casada. Y yo salía hoy de vacaciones y al otro día me mandaban para allá unas vacaciones fantásticas, pues con piscina, todo el día metido en piscina, con caballos, montando a pelo a caballo, ¿no? Un caballo que se llamaba Palomo, que era de carreras de Miguel López, ya estaba de edad y yo me montaba en ese caballo a galope. Pasaba, a mí atendían mis primos como que yo era hermano de ellos. Y bueno, esa época muy bonita de sus vacaciones, ¿cuándo se da el momento? Hoy son 50 años del Festival del Mono Núñez. ¿Cómo se da ese primer año del Mono Núñez de Benigno para empezar esa parte? ¿Qué recuerda usted de ese Benigno con la bandola, cuando usted iba de todas las vacaciones y se encontraba con él? Pues yo en las vacaciones, como te digo, regularmente yo era donde la familia López, era la familia de mi mamá. Cuando el Mono Núñez, mi padre siempre me decía que lo fuera a saludar, yo iba a saludarlo. Ellos se querían mucho y el Mono era pues muy querido conmigo, él me apreciaba mucho por ser hijo de su hermano más querido. Ellos tuvieron una relación muy, tal vez porque mi papá tuvo una época muy solvente en Tuluá y tal vez apoyaba al Mono, el Mono pues dedicado a la música, tal vez sus hijos y su mujer, que la mujer era la rica, ¿no? Tenía la hacienda que ahí vemos en ese afiche la hacienda Belén, una hacienda de 150, 200 plazas, pero el Mono no ganaba la tierra de Puerto Tremendo, se le perdía 15 días, 20 días, se iba con sus amigos músicos de Cerrito y con los de Buga, cuando formó parte del grupo Buga de la Estudiantina Guadalajara, que eso fue una institución pues muy sobresaliente porque tenía unos músicos fuera de serie, pues, unos músicos con estudios de música. Un cantante de ellos, Ernesto Salcedo Espina, estuvo hasta en la ópera en Estados Unidos, era un tenor y se disfrazaba de mujer y cantaba como soprano, mi papá me cuenta, y echaba chistes, era un tipo genial. Y con esa gente se relacionó el Mono Núñez y ahí fue donde el Mono Núñez creció mucho. Ahí había un tipo que llamaba Manuel Salazar, que estuvo con Moral Espino y era experto en bandola. Y él acabó de pulir al Mono en la bandola. Eso fue una escuela para el Mono Núñez única, haber participado de esa institución, de esa estudiantina que llamaba Estudiantina Guadalajara o Grupo UGA, ¿no? A ver, la historia del Mono Núñez, como te digo,
él fue muy importante por eso, porque se relacionó con la gente más versátil, más capaz, más talentosa del mundo de la música andina en el Valle del Cauca, que fue la gente del grupo Buga, ¿no? Ahí estaba Eduardo Salcedo Espina, hermano de Ernesto Salcedo Espina. El Teatro Municipal de Buga lleva el nombre de Ernesto Salcedo Espina, ¿no? Estaba otro hermano de Luis Ospina, que era cantante. Estaba Manuel Salazar, un músico arreglista, hizo varios arreglos de canciones como Bejucos, Pellares y Esfinges, que la cantan los hermanos Calero. Alejito Calero, nuestro vecino amigo, las canta esos temas de Bejucos, Pellares y Esfinges, que las interpretaba el grupo Buga en 1920, imagínate, hace más de 100 años. Hay una historia del Mono Núñez también con los hermanos Calero, ¿no? Claro, el Mono Núñez ya te cuento. Entonces, el Mono Núñez tenía esa importancia, pero pues la música andina ya estaba pues como digamos casi que muriendo como factor musical, como estilo musical, modo musical. Ya la música andina estaba muriendo, y resulta que las monjas del Colegio de la Inmaculada Concepción y un profesor de música, por María Chávez y otra, por acá tengo el nombre pero no a mano, ella les dio por hacer una semana cultural en el Colegio de la Inmaculada Concepción. De ahí nace todo ese proceso musical, ¿no? Y esa semana cultural musical fue hecha con músicos que interpretaban música colombiana, música andina, y eso fue la primera vez, fue un éxito, esa semana cultural. Y la segunda fue más grande. Yo recuerdo que vi una vez entrar y no se pudo entrar, eso estaba lleno, me tuve que asomarme por una ventana, había los hermanos Arellano, de Buga y todo eso. Y ahí fue cuando eso se volvió un éxito tremendo, y decidió la gente de Ginebra, que era muy emprendedora, organizar un festival. Ahí donde nace el festival, organizan el primer festival y dicen, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner al festival? Entonces se ponen a pensar qué nombre le ponen, y resulta pues que el más importante músico que tenía Ginebra en esa época, no el único, pero sí el más importante, pues por sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, y por la importancia que te digo, de que fue el que estuvo al lado del grupo Buga de la Estudiantina Guadalajara, donde estuvieron grandes músicos y sacaron canciones pues de música andina colombiana muy importantes, y él se las sabía, tenía una memoria musical única, sí, y oído, y él se las sabía. Entonces dijeron, no, aquí no hay otro que venirnos el Mono Núñez. Entonces le pusieron el Mono Núñez, porque la familia Núñez hay mucho pelirrojo, entre ellos los hermanos Saavedra aquí, que son 5 pelirrojos. Sí. Ellos son pelirrojos porque son Núñez, ¿no? Son familiares. Claro, el abuelo de ellos era hermano del Mono Núñez, y mi papá, don Vicente Saavedra. ¿De don Saúl también? No. Del papá de Nelly, de la Nelly, mamá de ellos. De doña Nelly. De doña Nelly Saavedra, el papá, sí, y la mamá de ellos era hermano del Mono Núñez y mi papá, pero le dieron 5 hijos pelirrojos a Nelly. Esa historia no me la sabía. El Mono Núñez es pelirrojo. Sí. Por eso le decían mono cabeza purgatorio, le decía un cura a él, porque era pelirrojo. Entonces por eso le decían el Mono Núñez, porque era pelirrojo. Entonces decidieron ponerle al festival Mono Núñez. Y entonces ahí aparece un tiplista, que es un talento para el tiple, que se llamaba Gustavo Rengifo. Y vienen los del Mono y forman un trío que se llamaba Trío Tres Generaciones. Para darle pues lustre al festival, montaron un guitarrista, el tiplista Gustavo Rengifo, y el Mono Núñez, y el Rengifo comienza a absorber todo ese conocimiento musical que tenía el Mono Núñez de esa época de 1920, con la Estudiantina Guadalajara y el grupo Buga, que era donde estaban varios, pues el Mono no era pues tan grande compositor, pero allí salieron compositores pues enormes, y por eso pues formaron el grupo Tres Generaciones, que en cada festival subían a la tarima con el Mono, Gustavo Rengifo y un guitarrista navarro, y daban su show. ¿Ese festival se hacía dónde? ¿En la plaza?
Eso se hacía. El primer festival se hacía en el Mono Núñez, en el Mono, en el colegio, y después ya tuvieron que construir el coliseo, o adaptarle un coliseo donde se hace ahora. Pero como le digo, así fue más o menos los inicios, con unas semanas culturales que hacían en el colegio La Inmaculada Concepción. El colegio La Salle también hacía esas jornadas culturales, tratando de rescatar la música andina, que la música andina ya estaba a punto de desaparecer. Y despertó como el ave fénix. Con ese festival comenzó ese festival a crecer y a crecer y a crecer año tras año. Tuvieron que a remodelar un coliseo y eso cogió un auge pues impresionante. Yo iba a todos los festivales. El Mono Núñez nos mandaba boletas mientras que vivió. Le mandaba boletas a mi papá y a nosotros para que fuéramos a los concursos, al festival. ¿Qué se sentía en esos momentos el sobrino ver al tío en tarima tocando la bandola? No, pues era un orgullo para uno, un orgullo para uno. Y para mi padre, pues que mi padre, como te digo, se quería entrañablemente con él, se escribían, se visitaban. Para los 65 años de mi padre, que vivía en Pradera, el Mono Núñez le dio una serenata. ¿Con quién se la dio la serenata? ¿Quiénes estuvieron ahí? Con los hermanos Calero, con Vicente Nader y Frijolito. O sea, Vicente, el papá de Alejandro. De Alejandro Calero. Y de José Vicente. De José Vicente. Y de Andrés. Que don Vicente era un tenor, sí. Excelente tenor, y era violinista, llevaba su violín y toda su cosa. Entonces lo llevó a ellos, llevó al negro José Manuel Bram, que era un talento pues de la bandola. Decían que podía tocar igual o más que el Mono Núñez. Pero era un negro orgulloso, dos negros pues de actitud, no se ponía zapatos y le decía, hombre, José Manuel, ¿por qué no subís a la tarima para que... Y era compositor, muy buen compositor, el negro José Manuel Brand, bandolista, y no se subía a la tarima ni ponía zapatos, no me gusta andar con zapatos. Excelente músico, también han hecho sus homenajes también al negro José Manuel Brand, con unos dedotes grandote y nos explicaban cómo tocaba esa bandola que tiene tantas cuerdas y tan pegadita y todo eso. Bueno, entonces llegaron y fue José Manuel Brand, los tres hermanos Calero, fue un tenor de Pradera y mi papá en esa época era recaudador de rentas de Pradera. Sí. Lo hizo nombrar a la brava su primo Gustavo Alcázar Motón sin hacer política ni nada en Pradera. Y la gente en Pradera brava que porque cuidaba ese señor, porque no había un puesto político nombrado recaudador, pero el que mandaba aquí en el valle era Carlos Holmes Trujillo y Gustavo Alcázar Monzón, la política. Sí. Entonces mi papá pues llevó sus cajas de aguardiente, puso las cajas y tenía un gallinero, él ha puesto un gallinero para entretenerse. Y sancocho de gallina, es una fiesta, pues, una velada única, y yo con 14 años. ¿Ahí empezó usted también a levantar el coro o qué? No, yo desde los 13 años. ¿Ah, sí, ya? Sí. Entonces, ahora hace otro cuento. Bueno, entonces esa velada con los hermanos Calero y con todo esto, se pusieron a tocar, a interpretar los temas de la época de ellos, pues de Finges, Pellares, Bejucos, Al Cauca, todos temas de 1920 y a llorar. Ahí me dio mucho sentimiento de ver todos esos viejos. Mi papá de 65, el Mono le llevaba 7 años de 72 y me fui para la platanerita que había irme a llorar, me daba pena llorar, me daba malo para llorar y toda cosa. Entonces sí, ellos, el Mono hubo nostalgia en esos momentos. Claro, mucha nostalgia ver todos los viejos interpretando los temas y llorando de la emoción, de la nostalgia, de los recuerdos. Sí. Esa es una experiencia pues. ¿Por dónde íbamos entonces? Ahí en el cumpleaños, que fue la sorpresa en Pradera. La sorpresa que le llevó el Mono Núñez a su hermano a Pradera. Ellos se querían entrañablemente. Sí, el Mono Núñez allá arrancó de ahí para allá. ¿Anécdotas que tiene con su tío? Con mi tío, pues, no, pues, como tú sabes, porque fuiste alumno mío, resulta que yo me gradué de ingeniero agrónomo y estaba enamorado de la que es mi mujer hoy. Mi mujer era una mujer muy atractiva. Y el papá pues decía, de Palmira, ellos eran de Candelaria, sí. Gente muy bien de Candelaria,
El abuelo Marisa fue alcalde de Candelaria, pero pues allá en 1920 o 30 era gente muy bien, muy pudiente de esa época. Entonces comenzó a presionar a la hija que ese de Palmira viene y se la lleva para Palmira. Nosotros ya veníamos y nos encontrábamos ahí en la Facultad de Agronomía, ¿no? Sí. A encontrarnos, pues. Entonces comenzó a apretar mucho. Que no, que el que quiere pescado se moja el culo. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Entonces me tocó que salirme a vivir. Me fui a vivir con mi señora. Y en una pieza, en un apartamentico muy pequeño, porque pues yo apenas me ha graduado de agrónomo y no me había podido vincular. Fuera profesor de matemáticas y toda cosa. Y ahí fue en el que una vez que estuve allí dando clases le pedí long play. Él nos ha regalado pues para Rafael Núñez y familia, para su hermano. Sí. Entonces yo fui y le pedí long play. Le dije, hombre, tío, por ahí me encontré con Gustavo Alcázar Monzón en una hacienda y yo dije unas palabras. Estoy haciendo política, empezando detrás de un puesto como ingeniero agrónomo en la Secretaría de Agricultura y entonces me dio este disco y le puso una dedicatoria a Gustavo Alcázar Monzón y dice que por conducto de mi sobrino Víctor Raúl Núñez te envío este presente de aires musicales de nuestro folclore, así dice, porque tu pariente Benigno el Mono Núñez. Y resulta que pues yo iba donde Hilberto López, que con él estaba haciendo política, pero Hilberto López se enamoró de mí, no pues en el sentido pues de atracción sexual, no, y no, se enamoró de mí Bueno, como vendedor, Ah. porque resulta que me manda, hace otro cuento, me manda a venderle, me llena un jeep lleno de mercancía para que me fuera para Sevilla y Caicedonia a venderle. Otra anécdota de eso es que fui allá y eso vendí todo eso. Pero venga, Él se quedó aterrado porque le vendí 2 millones de pesos de esa época, 2 millones de pesos, pues, y él me miraba sorprendido. Uy, pero doctor Núñez, lo suyo no es esa agronomía, sino el comercio, los negocios. ¿Por qué no trabaja conmigo? Él quería que me dedicara yo a vender pues ollas y alhajas, televisores, y nevera y todo. Yo le decía, no, Hilberto, lo mío es mi carrera, pues yo necesito que me lleves donde el doctor Gustavo Alcázar Monzón para llevarle este disco que mi tío el mono le puso dedicatoria para que lo llevara. Y comenzó pues a hacérseme pues que no, que esta semana no, que la otra y nunca me llevó ¿Y se quedó aquí? Y se quedó aquí. Aquí está. Se quedó aquí, ¿Y cuáles son los temas que no, y aquí son Belén, un bambuco? Estos son temas que compuso el mono. El mono Núñez no fue un compositor muy prolífico, ¿no? Él más que todo fue un gran intérprete de la bandola, ¿no? Y un tipo pues que conocía mucho de la música andina, de los primeros tiempos de la música andina, que era lo que yo te decía, el valor de él, ¿no? Este Gustavo Rengifo, el tiplista, copió y llevó al pentagrama muchos temas de la época del mono Núñez, porque el mono Núñez tenía una memoria musical muy aguda, ¿no? Entonces, pero él sí hizo algunos temas como Belén, Bambuco del mono Núñez, otro que llamaba María, y le compuso a la señora cuando estaba de novios en una ida que hizo a la Hacienda del Paraíso. Sí, él tenía unas 7, 8 composiciones o 10, no era muy prolífico, sino un gran intérprete pues, de la bandola. ¿Cómo fue esa última parte del mono Núñez? En la última Parte de él, ya de su vida, ya terminando, cuando ya no podía salir, disfrutar, porque él siempre era con la bandola cada año que hacía el festival, sí, tenía que estar en el escenario. Él salía al escenario con el trío Tres Generaciones, que lo conformaba él, le seguía Gustavo Rengifo, que un tiplista excepcional, un maestro del tiple, y que quería mucho al mono. Le dio serenata 8 días antes de que el mono muriera. Voy a darle serenata para motivarlo, para despedirlo, porque ya se sabía que el mono ya se iba a morir, ¿no? Y salía pues con el otro guitarrista, salían al escenario. Pero el mono fue una persona muy longeva, una persona muy saludable. Además, él vivió, le faltaron 2 semanas para completar los 95 años.
Él murió 31 de diciembre, igual que mi madre. Murieron 31 de diciembre y nació un 6 de enero, ¿no? El Día de Reyes. Día de Reyes. La fecha nació un día el 6 de enero, el Día de Reyes, y murió el 31 de diciembre. El 6 de enero cumplía los 95 años. Y él hasta sus 93, 94 años, él siempre salía a la tarima, o Gustavo Rengifo lo visitaba en su casa en Santa Mónica y tocaba, lo acompañaba. Hay algo importante que el maestro, el Mono Núñez, terminaba los actos en el auditorio o en el teatro del Coliseo que se hacía el festival, invitaba a sus amigos a la hacienda, ¿no? Se iban y a estar toda la noche escuchando, tocando esa parte musical. ¿Qué recuerda de ese proceso? Esa fue una costumbre. Esas tertulias que se hacían. Esa fue una costumbre que se dio en Ginebra. Yo estuve en varias haciendas. La gente de Ginebra, pues, apoyando el festival. La gente de Ginebra, como te digo, es gente muy emprendedora, gente muy educada, muy sociable, muy querida. Todo el mundo ponía sus casas y ponía las haciendas y todo eso, porque no habían hoteles, ¿no? La gente llegaba a las casas, para poder hospedar toda cantidad de artistas que venían de todo Colombia al concurso, y los acompañantes de ellos, pues los familiares. Incluso había artistas que venían con el alcalde, con el secretario de gobierno, los acompañaban, ¿no? Para apoyar su conjunto, los acompañaban. No solamente en la hacienda del Mono, sino en varias casas del pueblo y en varias fincas. Entonces uno se iba a los remates allá a tomarse. ¿Cómo eran esos remates? Unos remates muy agradables, naturalmente con su majestad aguardiente Valle del Cauca y todas las cosas, y todo el mundo. Y la gastronomía. Y todo el mundo bien, las picadas y todas las cosas, porque ya de noche no se comía sancocho de gallina. Ese era de día, ¿no? Era de día. Entonces eso, se formaban unas tocatas y unas reuniones supremamente agradables en varias casas de Ginebra. Y uno, si era conocido de la casa, uno iba allá y entraba y pasaba la noche. O donde el Mono, resulta que el Mono, la familia del Mono, mis primas, hermanas, organizaron un restaurante en la Hacienda Belén, que se volvió muy famoso, pues, y incluso una vez yo fui y me halló mi prima, no, qué pena, Víctor, con vos ven, no hay una sola mesa donde sentarse. Yo voy con la familia, me tocó que volverme, estuve un rato por ahí parado, pero no cabía la gente en el restaurante, y el Mono estaba ya pues atendiendo. La gente iba a saludarlo, la gente le ha cogido mucho cariño porque él era un hombre muy dulce. El Mono era un tipo muy dulce, una voz muy suave, y él hablaba todo, era con venia, era un hombre supremamente educado. Era muy culto. Sí, muy culto, él leía y todo eso, a pesar de que no fue profesional, él leía mucho, era un hombre muy culto y tenía una cultura musical única, y él todo cuando hablaba era con venias, con reflexiones, y todo el mundo era feliz yéndolo a saludar, yéndolo a abrazar, y iban músicos, pues también iban músicos a la Hacienda Belén, unos se quedaban allá, o iban donde él y también tocaban, y toda esa cosa. Y el restaurante funcionando muy bien hasta que llegaron la época de los secuestros, ¿no? Del secuestro de la María y toda cosa, y hasta ahí terminó el restaurante, porque ya la gente le dio temor, porque la Hacienda Belén queda como a unos 5 o 6 kilómetros del casco, en terreno destapado, no era muy fácil. Hablando de toda esta historia del Valle del Cauca, de estas haciendas, de la gastronomía, del Festival del Mono Núñez que llega a sus 50 años, pero Benigno venía a Palmira, ¿cierto? A visitar la familia. Sí, claro, como te conté, él venía en ocasiones, a mi papá lo visitaban, se iban, en algunas ocasiones fueron donde los hermanos Calero, y ahí hicieron tertulia y se tomaban sus tragos y tocaban música y todo eso. O antes de que mi papá viniera a Palmira, mi papá vivió 20 años en Pradera, en una chagrita lo visitaban Pradera, y allá hacían, el Mono llevaba músicos, amigos desde Ginebra y eso, y allá se reunían. ¿Cómo eran esos encuentros familiares de Benigno acá con la familia? No. Ahí quedó que tienes fotos de... No, esta foto es de... ¿Quiénes son ahí? Esta foto es del señor Alberto Saavedra. Palmiranos.
Alberto Saavedra, ginebrino, el dueño Ginebrinos, pero vivían acá en Palmira. no, No, tampoco. del dueño de el señor Alberto Saavedra. El señor Alberto Saavedra era el dueño de la hacienda La Brisa, que el Mono Núñez se refería a ella con un inmenso cariño, con una inmensa nostalgia, porque los primeros tiempos de la música, él iba a la hacienda La Brisa, era invitado por el hermano del señor Alberto Saavedra, que era músico, y era un músico que sí sabía de gramática musical y de composición, y él también le daba consejos musicales al mono, y los llamaba cada que iban a hacer alguna reunión, los llamaban a la hacienda La Brisa. Entonces, el mono, en un libro que hizo Octavio Marulanda sobre el festival, el mono Núñez habla allí de La Brisa con mucha nostalgia, con mucho cariño, con mucho agradecimiento, porque allí hacían con tocatas. Llegó hasta José María Valencia de Cali, llegó a ir a la Brisa, y un famoso violinista chileno, Palma, apellido Palma, también allí iban muchos músicos, pues, por eso, y este era dueño del molino de arroz La Brisa, que ahora en el sector de Hacienda hay un restaurante que se llama el restaurante El Molino, Muy y famoso. ahí tienen una rueda Pelto, que era la que usaban en esa época en el molino de arroz. O sea que los arroceros también tuvieron que ver con el desarrollo musical de Ginebra, Claro. porque fueron promotores de la música. Y el Mono Núñez recordaba con mucho agradecimiento eso, sus tardes y sus experiencias que tuvo en la hacienda La Brisa con don Rafael Saavedra, que era un gran músico, hermano del dueño. Su tío, el Mono Núñez, les enseñó a tocar bandola a los sobrinos. ¿Qué pasó ahí? A ver, yo te soy muy sincero. Mi mamá era López, Sí. hermana de unos monstruos, de unos grandes emprendedores de la agricultura, ganaderos, porcicultores, molineros. Entonces, era una mujer que admiraba, era el trabajo pues de campo, el trabajo rudo, el trabajo ese. Entonces, el Mono Núñez, la verdad es que cuando ya pasó esa época de oro de la estudiantina, Guadalajara y todo eso, que como te dije, la música andina estaba casi que pues desapareciendo, el Mono Núñez quedaba era haciendo tocatas con los pocos músicos que van en Ginebra, se reunían en graneros, cerca de la galería, a tocar, a tomar su trago, ¿no? A tomar su trago y todas esas cosas. Entonces, yo le decía a mi mamá, porque yo tenía inclinaciones por el arte, yo pintaba muy bien, yo hacía poesía, yo escribo, estoy escribiendo un libro, he hecho poesía. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y mi mamá me decía, no, se vuelve como su tío Bebetrago, como su tío el Mono Núñez. ¿En serio? Claro. Y fuera de eso, en la época de muchacho mía no había casa de cultura aquí en Palmira. No había un centro donde pudiera uno acudir a recibir capacitación barata y efectiva. Había que pagar era particularmente o algo, y pues como te digo, nosotros llegamos lesionados por la violencia liberal conservadora que hubo en Tuluá. De Tuluá era León María Lozano alias el Cóndor. Era el hombre que mandaba a matar liberales todos los días, y mi papá era liberal. A mi papá no lo mataron en Tuluá porque mi mamá era una mujer muy simpática, extremadamente sociable, y ella se había hecho amiga de Carmelita Lozano, era la prima de León María Lozano. Por eso a mi papá no lo mataron en Tuluá, porque esa señora quería a mi mamá. Incluso cuando nos vinimos de Tuluá venía a visitar a mi mamá aquí a Tuluá, y muerta mi mamá venía a visitarnos a nosotros, Carmelita Lozano, la prima de León María Lozano el Cóndor, ¿no? Entonces, como te digo, la vida económica, comercial se dañó mucho en esa época en Tuluá, y es donde tuvimos que emigrar. Bueno, llega los 50 años del Festival del Mono Núñez este fin de semana Este fin de en semana. Ginebra. ¿Va para Ginebra? Sí, yo siempre voy. Lo que pasa es que ya no lo hago como antes. ¿Cómo era antes? Porque antes yo iba a la finca de mis abuelos, a la hacienda La Julia, que te mostré a la entrada, Sí. que fue la primera hacienda que fue capilla y que fue escuela. Allá iba, pero pues
Ahora ya va mucha gente. Ay, antes yo no tenía problema en irme allá y me acostaba en un sillón o me quedaba durmiendo en el carro porque eso se llenaba de gente, de todos los primos, la familia muy grande y esas haciendas antiguas que no tiene demasiados cuartos, ¿no? Entonces, y en hoteles no hay dónde. Los hoteles en Ginebra, la residencia, no hay donde conseguir pues, un hotel. Entonces yo siempre iba allá y yo me quedaba 2, 3 días, ahora no. Ahora ya pues voy a cumplir 70 años. Tengo una isquemia cerebral leve en el lado derecho, ¿no? Infarto de miocardio pues con 6 estenes, entonces yo ya no puedo darme el lujo de irme a trasnochar ni a estar toda la noche parado, porque hay que decir uno, tener pues fuerza en las piernas para estar separado en el Festival de la Plaza, que es de los más agradables. Eso se llena el Festival de la Plaza, ahí sacan a los músicos más importantes que han venido a competir en el festival, lo sacan también al Festival de la Plaza y eso se llena de gente impresionante, la gente se amanece oyendo la música, bailan, toman, esa es una alegría inmensa, todo el mundo contagiado pues con la música andina, con la música colombiana. Entonces yo ya eso no lo hago, yo ya voy de día. O sea, Voy a un pero ahí se domingo. come sancochito de gallina. Sí, claro, yo siempre que voy a Ginebra voy al Molino, voy a Albania, que es de mis amigos, de Reinaldo Reyes y de Carlos Humberto Tascón, son dueños de Albania, contemporáneos míos de la época en que yo iba a Ginebra. Y de ahí pasa al... Y de ahí voy a la Julia de mi primo Aristides Prado, Ajá. que es uno de los que me ha colaborado más en la historia que estamos haciendo sobre las crónicas de los Reyes de la Rosa, a charlo con él. Él ya también va para los 80 años, ya no toma mucho trago, entonces se toma nomás un whiskycito. Entonces, ¿se van a aplicar los whiskies este fin de Entonces, semana? ¿no? ¿Se van a tomar los whiskies este fin de Sí, semana? claro, este fin de semana voy, pero ya con mucha, ya no pues, Más suave. ya con no Y con bueno, tanto y entonces, fervor ni nada. y se va para el Coliseo a escuchar la música. No, el Coliseo no, yo no volví casi al Coliseo. Al parque. A la plaza. ¿Por qué al Coliseo? Porque como ustedes han visto, como yo hablo, yo soy un poco acelerado y hablo duro y me tomo 3 o 5 tragos que me encanta mi aguardiente del Valle. Entonces a uno le da la conversadera y habla duro. Y no se puede Y en hacer. el Coliseo yo una vez estuve varias veces y cuando me prendía y comenzaba a hablar la gente... ¿No te sacaron? ¿No te sacaron? No, claro, no puede uno ir a hablar No, ni no nada, puede, tiene que estar no se uno puede. callado, En silencio, dedicado pero- a escuchar, a apreciar la música, para poder pues catalogar quién es el más aventajado pues para que elijan el ganador, no se puede ir a hacer bulla. ni Hay nada. que irse para la plaza. Entonces en el parque se encuentra uno con todas las gentes conocidas de Ginebra, hay encuentros familiares, abrazos, se toma tragos, se charla, el ambiente es muy agradable y todo eso en el parque. Entonces yo más que todo voy al Festival de la Plaza o cuando voy de día voy al Colegio de la Inmaculada Concepción. Víctor Raúl Núñez López, llegamos pues a la final de nuestro programa. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su sala, compartir estos 50 años del Festival del Mono Núñez, su tío. Y bueno, la invitación para que los palmiranos, los que nos están viendo, se vayan para Ginebra a disfrutar un buen sancocho gallino y una buena música colombiana. Claro, allá es un programa excelente, un programa Familiar. que alegra el corazón, nos recuerda a nuestros viejos, nuestros antepasados, con todos esos bambucos de Pueblito Viejo de Antonio Morales, de Cenizas al Viento, si vas por San Gil si pasas por San Gil ay hombre, ya fue, ¿Se le fue? se me fue. ¿Cuál otros recuerdan? ¿Ah? Al sur, si pasas por San Gil, los Pueblito Viejo, Guaduales, los Guaduales. señora María Rosa, Y Víctor, ¿y usted canta también o no? pues cuando me tomo mis tragos con el grupo de Santana. Así como está, ¿no? No. Y ¿Cómo dijo que? tengo unos problemas dentales que me han puesto unos y no puedo pues casi ni gesticular bien, ahora menos cantar. Pero entonces, ¿con quién canta? ¿Ah? ¿Con quién canta? Yo he cantado, me he atrevido a tratar de seguirle la nota hasta Lejito Calero aquí. Se reúne en el grupo, ¿no? De amigos de con Santa Ana. Tamayo, con Carlos Tamayo, con antiguamente el Costeño, cuando el Costeño todavía vivía aquí, nos reunimos allí, con Wilson Barragán, que es un músico tolimense,
y hacemos tocatas allí donde se canta o que no cante. Claro que sí. Ahí cantamos y tratamos de hacer lo mejor posible sin ser cantantes, porque para eso necesita pues estudio y práctica, y yo ni la practico ni lo he estudiado tampoco. Bueno, ¿cuándo vamos a tener el libro listo? Pues el problema es que el negocio no me mantiene absorbido, yo no me queda tiempo, pero sí creo que para todo un año más o menos. ¿Cómo se llama Para el próximo título? ¿Ya año. lo tiene el título? ¿O todavía no El tiene? título Ginebra, Crónicas de Ginebra,